Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché el nombre. No fue en una conversación directa, ni en un susurro conspirador, sino en medio de una charla aparentemente inocente, mientras fumábamos en la azotea de la vieja pensión donde vivía. Un tipo delgado, con ojeras profundas y una piel tan pálida que parecía enfermo, dejó caer la frase como si no tuviera importancia. Ellos no olvidan a quien ha visto el círculo. En ese momento lo tomé como una de esas leyendas urbanas con las que la gente intenta impresionar a los nuevos en el barrio, pero lo vi mirar alrededor antes de decirlo, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. Aquello me dejó una inquietud extraña, un cosquilleo en la nuca que no se fue en toda la noche. La pensión estaba en una calle olvidada, rodeada de edificios viejos con ventanas clausuradas y locales que habían cerrado hacía décadas. Mi cuarto tenía humedad en las paredes y el olor a madera podrida se mezclaba con el eco lejano de pasos en el pasillo, incluso cuando juraba que no había nadie más caminando. En ese lugar las historias raras parecían tener más peso. No era difícil creer que algo pudiera estar oculto entre esas paredes. Las noches eran peores. La dueña, una mujer anciana con una voz grave y un andar lento, siempre cerraba la puerta principal antes de las 9. Decía que después de esa hora, la calle se llenaba de cosas que no podían tocarte, pero sí mirarte. Nunca supe si lo decía en serio o si solo era parte de la extraña atmósfera que todos parecían aceptar. Yo me encerraba en mi habitación, intentando ignorar el crujir constante del techo, hasta que una madrugada escuché algo distinto. Un murmullo. No eran voces claras, sino un sonido profundo, como de muchas personas hablando al mismo tiempo, demasiado bajo para entender, pero lo bastante fuerte para obligarme a prestarle atención. Me levanté y con cuidado abrí un poco la puerta. El pasillo estaba oscuro, salvo por una tenue luz roja que venía de abajo, filtrándose por la rendija de la escalera. No recordaba haber visto una bombilla roja en la planta baja. Bajé despacio, sintiendo el corazón golpearme en las costillas, y cuando llegué al último escalón vi que la luz salía por una puerta que normalmente estaba cerrada con llave. El sótano. La puerta estaba entreabierta. Me agaché para mirar y entonces lo vi. Un grupo de personas, todos vestidos de negro, formaban un círculo alrededor de un símbolo dibujado en el suelo con lo que parecía sangre seca. En el centro, una mujer joven estaba de rodillas con las manos atadas y los ojos vendados. La luz roja provenía de unas velas colocadas en puntos específicos del símbolo, y el murmullo que escuchaba era una especie de canto repetitivo, gutural que me erizó la piel. No entendí por qué no me moví. Podría haberme dado la vuelta y encerrado en mi cuarto, fingir que nunca lo vi. Pero algo en mí quedó atrapado en ese momento, como si aquella imagen hubiera clavado un anzuelo en mi mente. Uno de los hombres del círculo levantó la cabeza, como si hubiera sentido mi presencia, y por un instante creí que nuestras miradas se habían cruzado, aunque la distancia y la penumbra lo hacían imposible. Me retiré de golpe, subí las escaleras casi sin respirar y cerré mi puerta con llave. Me quedé de pie en medio de la habitación, el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan desde el pasillo. Afuera, el murmullo continuaba, pero ahora se mezclaba con un sonido metálico, como cadenas arrastrándose. Cerré los ojos y conté hasta 100, esperando que aquello terminara. No dormí esa noche. Cuando amaneció, bajé para salir a trabajar y la puerta del sótano estaba cerrada como siempre. No había luz roja, no había rastro de cera en el suelo. La dueña estaba sentada junto a la entrada, tomando café, y me miró de una forma que me hizo sentir observado por dentro. No dijo nada, pero pude notar en sus ojos que sabía que yo había visto algo. Los días siguientes me esforcé por convencerme de que lo había imaginado, tal vez una mezcla de sueño y sugestión, pero la noche del viernes, a las 3 en punto, el murmullo volvió, esta vez más fuerte, más claro, y acompañado de golpes secos en el suelo, justo debajo de mi cama. Me quedé helado sintiendo cómo las vibraciones subían por las patas del colchón. Un impulso irracional me obligó a levantarme y apoyar el oído contra el piso. No escuché palabras, sino un ritmo, como tambores lejanos. Me di cuenta entonces que el sonido coincidía con los latidos acelerados de mi corazón, y por un momento no supe si estaba escuchando algo externo o si todo venía desde dentro mío. Un golpe más fuerte hizo que me apartara. Miré por la ventana y vi algo que me dejó paralizado. En la calle, justo frente a la pensión, había un grupo de personas formando un círculo perfecto, iluminados por faroles manuales que emitían esa misma luz roja. Nadie pasaba por ahí a esas horas, y sin embargo ellos estaban ahí, inmóviles, mirándose unos a otros, como si esperaran una señal. Al centro del círculo, esta vez no había una mujer vendada, sino una figura encapuchada.
No pude ver su rostro, pero supe que me estaba observando. Lo sentí como una presión en el pecho, como si una mano invisible me apretara las costillas. Cerré la cortina y retrocedí hasta pegar la espalda contra la pared. El aire en mi habitación se volvió pesado, difícil de respirar. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el silencio volvió. Me atreví a mirar por la ventana y no había nadie, ni faroles, ni un rastro de que algo hubiera ocurrido. Pero sobre el vidrio, en la parte interior, había un símbolo dibujado con lo que parecía ceniza. Era el mismo que vi en el sótano. Me quedé mirando ese símbolo durante minutos, incapaz de moverme. Tenía trazos curvos y líneas que se cruzaban en ángulos imposibles, como si la figura no perteneciera a un lenguaje humano. No quise tocarlo, pero me acerqué lo suficiente para notar que desprendía un olor amargo, parecido al del metal oxidado. Lo limpié con un trapo, intentando convencerme de que era alguna broma enfermiza de los otros inquilinos, aunque no conocía a nadie lo bastante perturbado como para hacer algo así. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cama, con la luz encendida, escuchando cualquier ruido, atento al más mínimo cambio. Y entonces, a las 3 de la mañana, escuché un golpe suave en mi puerta. 3 toques, espaciados, como si la persona al otro lado supiera exactamente que yo estaba despierto. No me moví. Los toques se repitieron, un poco más fuertes. El miedo me secó la boca, pero reuní el valor para preguntar quién era. No obtuve respuesta. Solo un tercer golpe, más largo, como si arrastraran los nudillos sobre la madera. Me levanté con cautela y acerqué el ojo a la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder de inmediato. Un rostro cubierto por una máscara blanca, lisa, sin rasgos, salvo por un pequeño símbolo idéntico al del vidrio, grabado en la frente. La figura no se movía, simplemente permanecía ahí, como si supiera que mi mirada había cruzado la suya a través del cristal. Me quedé inmóvil hasta que escuché pasos alejándose por el pasillo. No quise abrir hasta que amaneció. Cuando lo hice, no había nadie, pero en el suelo frente a mi puerta había una pequeña bolsa de tela negra. La abrí con manos temblorosas y encontré dentro una llave antigua, oxidada, y un trozo de papel amarillento con un mensaje escrito a mano. La reunión es para ti. No supe qué hacer con aquello. La guardé en un dragón y decidí no hablar con nadie al respecto, pero en mi interior algo había cambiado. Desde ese día, cada vez que pasaba junto a la puerta del sótano sentía un calor extraño en el bolsillo donde estaba la llave, como si reaccionara a la proximidad del lugar. Empecé a notar miradas en la calle, rostros que creía reconocer entre la multitud, siempre con esa palidez antinatural y los ojos ligeramente hundidos. La dueña de la pensión empezó a tratarme distinto. Me ofrecía café cada mañana y hacía comentarios ambiguos sobre el camino que ya había empezado. Una tarde, mientras me entregaba la casa, me susurró que no debía rechazar la invitación cuando llegara el momento, porque nadie que haya visto el círculo puede escapar de él. Me quedé paralizado intentando procesar sus palabras, y cuando la miré a los ojos, noté algo que me heló. En sus pupilas, diminuto pero claro, estaba el mismo símbolo que había visto en la ventana y en la máscara. Esa noche, al intentar dormir, no pude dejar de pensar en sus ojos. Había algo imposible en ellos, como si el símbolo no estuviera dibujado ni grabado, sino formado por la propia textura del iris. Intentaba convencerme de que era un reflejo o una ilusión provocada por la luz, pero cada vez que cerraba los párpados volvía a verlo, tan nítido como si lo tuviera frente a mí. Me quedé despierto hasta que el cielo empezó a aclarar, pero justo antes de amanecer, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura de mi puerta. Salté de la cama, pero cuando miré no había nadie entrando. La puerta seguía cerrada, aunque el cerrocho estaba en una posición distinta, como si alguien la hubiera probado desde afuera. Me asomé por la mirilla, y el pasillo estaba vacío, pero alcancé a oír pasos bajando lentamente hacia el sótano. En ese instante, sentí la llave que guardaba en el dragón arder en mi bolsillo. No recordaba haberla guardado ahí. No sé qué fuerza me empujó, pero salí al pasillo con la llave en la mano. Cada paso hacia la escalera era como caminar en un sueño espeso, donde el aire se pega a la piel. La puerta del sótano estaba abierta. La luz roja parpadeaba desde el interior, y el murmullo grave de voces me envolvía como si viniera de todas partes. Bajé despacio, cuidando de no hacer ruido. Al llegar al último escalón, vi que el círculo estaba vacío. Solo las velas seguían encendidas, y en el centro, sobre el símbolo, había un espejo oval con un marco de hierro. No era un objeto que uno esperara encontrar en un lugar así. La superficie estaba cubierta de una fina capa de polvo, pero aún así reflejaba una imagen débil. Me acerqué, intentando ver mi rostro, pero lo que apareció no era exactamente yo. Era mi cuerpo, mi cara, pero con ojos completamente negros y la boca curvada en una sonrisa que nunca había hecho.
Sentí un impulso de apartarme, pero algo en mi reflejo levantó la mano y me hizo una señal de silencio, como si pudiera moverse independientemente a mí. El murmullo volvió, más fuerte, hasta que pude entender algunas palabras. No eran en un idioma que no conociera, pero se repetían con un ritmo hipnótico. Sin darme cuenta, mi mano se movió sola, llevando la llave hacia el centro del símbolo dibujado en el suelo. Cuando la dejé caer, el espejo vibró y la luz de las velas se intensificó. Por un instante vi figuras detrás de mi reflejo, encapuchadas, con las máscaras blancas, todas mirando en mi dirección. Retrocedí con un sobresalto, tropezando con uno de los escalones. La luz roja se apagó de golpe y me quedé a oscuras, escuchando solamente mi respiración acelerada. Cuando logré encender la linterna de mi teléfono, el sótano estaba vacío. No había velas, ni espejo, ni símbolo en el suelo. Subí las escaleras con las piernas temblando, sin atreverme a mirar atrás. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta con llave y empujé el armario contra ella. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto en el espejo. No era solo mi reflejo distorsionado, era otra cosa. Algo que me observaba desde el otro lado con paciencia, como si supiera que tarde o temprano ocuparía mi lugar. Pasé el día encerrado, sin comer, sin contestar llamadas ni mensajes. Cuando cayó la noche, la sensación de que había alguien en el pasillo se volvió insoportable. Podía escuchar pasos lentos, como si midieran cada movimiento para no hacer ruido, y un roce suave, como tela arrastrándose por la pared. No sabía si eran reales o si mi mente estaba cediendo. A las 3 en punto, la hora en la que todo parecía despertar, escuché un golpe seco en la ventana. Me acerqué con cuidado y al correr la cortina vi algo que me hizo retroceder. En la calle, bajo la luz de un farol intermitente, estaba el grupo de encapuchados. No se movían, no hablaban, solo estaban ahí, todos mirando hacia mi ventana. El farol parpadeó una vez más y se apagó. Y cuando volvió a encenderse, ya no había nadie. Me obligué a respirar, pero antes de que pudiera calmarme, escuché un susurro justo detrás de mí. No era una voz que viniera del pasillo o de la calle, estaba dentro de la habitación. Giré de golpe y allí, de pie junto a la esquina más oscura, estaba una figura con la máscara blanca. No supe cómo había entrado. No llevaba las manos vacías. En una sostenía una vela encendida que emitía una luz roja como la del sótano, y en la otra, un libro tan viejo que parecía a punto de deshacerse. No dijo nada. Caminó despacio hasta dejar la vela sobre mi mesa y colocar el libro frente a mí. Luego se inclinó y susurró algo que no entendí, un idioma gutural que parecía vibrar en mis huesos. Antes de irse, señaló la página abierta. En el centro había un dibujo. Mi rostro, detallado hasta el último rasgo, pero con el símbolo grabado en la frente y los ojos completamente negros. Cuando parpadeé, la figura ya no estaba. La puerta seguía bloqueada por el armario y, sin embargo, había desaparecido. La vela continuaba encendida. ¿Y el libro? No quería tocarlo, pero cada vez que intentaba apartar la mirada, sentía un tirón invisible, como si me obligara a leer. Las letras no eran familiares, pero de algún modo las entendía. Hablaban de un pacto, de una marca que se otorga a quienes han sido llamados, y de una reunión final en la que el reflejo y el cuerpo se funden en uno solo. En ese momento supe que ya no se trataba de si quería o no participar. Ya estaba adentro. Esa noche no apagué la vela. No podía explicarlo, pero sentía que si la dejaba consumirse por completo, algo que estaba acechando en la oscuridad entraría sin pedir permiso. Me quedé sentado en la cama, con el libro abierto frente a mí, leyendo y releyendo esas palabras que parecían escritas para mí mucho antes de que naciera. Cada frase hablaba de un sendero de sombras que culminaba en el círculo de los que no duermen. No decía dónde estaba, pero sí cuándo: el próximo ciclo de luna nueva. Me estremecí al recordar que faltaban apenas 3 días. Intenté convencerme de que podía irme, empacar mis cosas y desaparecer de la ciudad, pero incluso mientras lo pensaba, algo en mi interior se resistía, como si una parte de mí ya hubiera aceptado. El símbolo. Lo veía en todas partes, en el patrón de las grietas del techo, en las manchas de humedad,
hasta en las sombras que proyectaba mi propia mano. Al amanecer fui a la recepción con la excusa de pagar la renta y pregunté a la dueña si sabía algo sobre la llave. Me miró con calma, como si hubiera estado esperando esa pregunta, y me dijo que esa llave no abría ninguna puerta común. «Es para ti, no para un lugar», murmuró, y sonrió de una manera que me hizo retroceder. Antes de que pudiera insistir, escuchamos un golpe fuerte en la puerta de entrada. Ella fue a abrir y allí, de pie bajo la luz gris de la mañana, estaba uno de los encapuchados con la máscara blanca. No intentó entrar, solo extendió una mano en la que llevaba un envolto negro. La dueña lo tomó sin decir nada, cerró la puerta y me lo entregó. «Es tu invitación», dijo y se alejó como si nada. Abrí el envolto con manos temblorosas. Dentro había una hoja con el símbolo dibujado y una dirección escrita a mano, un lugar a las afueras de la ciudad. No había hora, solo la fecha, la noche de la luna nueva. El resto del día lo pasé encerrado, tratando de decidir qué hacer. Quería huir, pero cada vez que lo consideraba, sentía un mareo intenso, como si una fuerza invisible me anclara al suelo. Al caer la noche, mientras trataba de comer algo, la ventana se empañó repentinamente. Caminé hasta ella y con horror vi cómo desde el otro lado una mano dibujaba el símbolo en el vapor, trazo por trazo. No había nadie afuera. Esa misma madrugada, desperté con la sensación de no estar solo. Abrí los ojos y vi que en la esquina de la habitación había 4 figuras encapuchadas, inmóviles, observándome. No llevaban máscara. Sus rostros eran humanos pero vacíos, sin expresión, como si estuvieran muertos por dentro. Uno de ellos habló con voz grave sin mover los labios. «Falta poco. Prepárate». Cuando parpadeé, ya no estaban, pero el libro y la vela seguían encendidos, como si fuera todo parte del mismo ritual que estaba envolviéndome sin que pudiera escapar. El día de la luna nueva amaneció gris, con un cielo tan bajo que parecía aplastarlo todo. No escuché a nadie en la pensión, ni siquiera a la dueña. Era como si el edificio estuviera vacío, pero podía sentir que no lo estaba. A mediodía, la llave que había guardado en el llavero empezó a emitir un calor constante, quemándome cuando intentaba dejarla. No podía soltarla por mucho tiempo, como si mi propia mano la reclamara. Pasé las horas sin comer, mirando la dirección escrita en el envolto negro. No conocía esa zona, pero sabía que quedaba lejos, en una carretera secundaria sin iluminación. Al caer la tarde, una sensación extraña me invadió, una mezcla de fiedo y expectativa. No quería ir, y sin embargo mis piernas temblaban como si estuvieran listas para caminar hacia allí por sí solas. A las 9 de la noche, escuché un motor detenerse frente a la pensión. Me asomé con cuidado y vi una camioneta negra, vieja, sin placas. La puerta trasera estaba abierta. Nadie me llamó, pero supe que era para mí. Agarré la llave y el libro sin pensar, y antes de darme cuenta estaba bajando las escaleras. La puerta principal, que siempre estaba cerrada a esa hora, estaba abierta de par en par. Afuera, el aire cálido me golpeó el rostro. Subí a la camioneta, y dentro había 3 figuras encapuchadas. No me miraron ni hablaron, pero uno de ellos tomó el libro de mis manos y lo colocó sobre sus rodillas, abierto en la página de mi retrato. El viaje fue en silencio, por caminos cada vez más estrechos y oscuros, hasta que la camioneta se detuvo frente a un portón de hierro oxidado. Más allá, en la penumbra, se alzaba una construcción antigua, casi una ruina, con muros cubiertos de hiedra negra. Al entrar, la luz roja de decenas de velas iluminaba un espacio circular idéntico al que había visto en el sótano, pero mucho más grande. Había docenas de personas vestidas de negro formando un anillo perfecto alrededor del símbolo en el suelo. En el centro, un espejo enorme, tan alto como una persona, reposaba sobre un marco de metal ennegrecido. Mi reflejo ya estaba ahí antes de que me acercara, y lo peor es que sonreía. Una figura distinta a las demás se adelantó. Llevaba una máscara dorada y en la frente, grabado el símbolo. Extendió las manos hacia mí y dijo con voz grave: «Es el momento de la unión. Entrégate al reflejo». Intenté retroceder, pero 2 encapuchados me sujetaron con una fuerza imposible de resistir. La llave en mi mano comenzó a girar sola, como si estuviera abriendo una cerradura invisible en mi pecho. El espejo empezó a ondular, como agua oscura,
y mi reflejo extendió la mano hacia afuera. La multitud comenzó a cantar ese murmullo gutural que había escuchado tantas veces y sentí que algo tiraba de mí hacia el cristal. No era solo mi cuerpo, era mi voluntad lo que se estaba desprendiendo. El frío que salió del espejo me cortó la respiración. No era como el aire helado de una noche cualquiera, era un frío húmedo y pesado, como si viniera de un lugar donde no existe el sol. El reflejo seguía sonriendo, pero ahora sus labios se movían, murmurando algo que no podía oír con claridad, y sin embargo mi mente lo entendía. Tú no eres el primero, tú no eres el último, solo eres la llave. La figura con la máscara dorada puso sus manos sobre mis hombros y sentí que cada músculo se relajaba contra mi voluntad. Las voces del círculo aumentaron, el canto se volvió un rugido profundo y la superficie del espejo empezó a agrietarse desde dentro. Por las grietas salía una luz roja tan intensa que quemaba los ojos. Intenté apartar la vista, pero ya no controlaba mi propio cuello. De pronto, el reflejo dejó de imitarme. Su sonrisa se ensanchó hasta un punto imposible y sus ojos negros comenzaron a sangrar un líquido espeso que goteaba hacia el suelo del otro lado. Extendió la mano de nuevo y esta vez yo también levanté la mía, incapaz de detenerme. Cuando nuestras yemos se tocaron, el vidrio desapareció como si se hubiera deshecho en humo y algo atravesó mi piel, un calor que me llenó la cabeza de imágenes. Vi lugares que no reconocía pero que sentía como propios, pasillos de piedra húmeda iluminados por velas eternas, altares manchados de sangre seca y en todos ellos figuras encapuchadas observando sin pestañear. Entre las imágenes apareció un rostro que entendí que era el mío, o lo había sido, pero más viejo, más desgastado y con el símbolo marcado a fuego en la frente. El canto cesó. Sentí un peso sobre mis hombros y me di cuenta de que estaba arrodillado en el centro del círculo. El espejo ya no estaba, y en su lugar había un pozo profundo, tan oscuro que no reflejaba nada. La figura dorada se inclinó y susurró: «Ahora eres parte de nosotros. Ya no existe tu antes. Ya no existe tu afuera». Quise gritar, pero de mi garganta no salió sonido alguno. Miré mis manos y descubrí que ya no eran exactamente las mías. La piel era más pálida, las uñas más largas, y en el dorso, en tinta oscura, estaba el símbolo. La multitud se acercó, uno a uno, tocando mi frente con sus dedos fríos, y cada contacto me borraba un recuerdo. El olor de mi infancia, el rostro de mi madre, la voz de un amigo. Intenté aferrarme a ellos, pero se deshicieron como humo. Cuando el último me tocó, comprendí lo que había sucedido. No había sido llevado allí para ser sacrificado ni para morir. Mi lugar era reemplazar a alguien que ya había cumplido su tiempo en el círculo. Y en ese instante, desde el borde del pozo vi subir una figura idéntica a la que había visto en mi primer reflejo, y supe que para alguien más yo sería el rostro que sonreiría desde el otro lado. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche. No hay días aquí, no hay amaneceres ni anocheceres, solo una penumbra constante que se estira y se encoge como un aliento. Estoy en un lugar que parece no tener paredes, pero en el que siempre escucho pasos acercándose. A veces en la distancia veo un círculo de velas rojas y figuras encapuchadas, y sé que están haciendo con otro lo que hicieron conmigo. Me pregunto si en su mundo mi cuerpo sigue caminando, hablando con mi voz, viviendo una vida que ya no me pertenece. A veces lo siento, un tirón sutil en el pecho, como si él, mi otro yo, estuviera usando mis recuerdos para engañar a quienes me conocieron. No sé si lo hace por voluntad propia o si el círculo lo dirige todo. Aquí no hay espejos, pero el pozo está siempre frente a mí. Su borde es de piedra negra y su interior brilla con un rojo profundo,
como un corazón latiendo en la oscuridad. Y de vez en cuando, en esa superficie líquida, veo lo que ocurre allá afuera. Una habitación, una calle, una ventana empañada. Lo último que vi fue una pensión, un pasillo húmedo y una puerta entreabierta. Desde dentro un rostro pálido me observaba. No me costó reconocerlo. Tenía los mismos ojos asustados que yo aquella primera noche. Entonces lo entendí. Yo no era un prisionero eterno, mi tiempo aquí es limitado, y cuando llegue la próxima luna nueva, saldré, pero no volveré a ser yo. Saldré por el pozo, cruzaré el espejo, y tomaré el lugar de otro, y él vendrá aquí a esperar su turno. Escucho voces. El canto gutural empieza otra vez y las velas rojas se encienden una por una en la distancia. El pozo se agita y mi reflejo, el que ahora es el verdadero yo, se asoma al borde y sonríe. Me extiende la mano. Sé que cuando la tome todo volverá a empezar para alguien más. Y mientras me acerco, siento que en algún lugar del mundo una llave vieja y oxidada empieza a calentarse en el bolsillo de un desconocido.